Hola, buen día. ¿Estás en las biografías de poder? Ahorita compartiré contigo la historia de Kiko, de Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, el niño de los cachetes inflados, el niño que constantemente era envidioso y siempre botaba su pelota. Y cuando le pegaban empezaba a llorar. Y creo que Kiko se dice que fue el personaje más importante del Chavo del Ocho. Por eso hoy quiero compartirte esta historia, ya que este personaje surgió y Kiko fue el que le fue dando vida. Cuando decía frases como, bueno, pero no te enojes, o otras frases, creo esa frase era del Chavo del Ocho, no era de Kiko, pero él tenía otras frases con las cuales se expresaba, que le decía a don Ramón, chusma, 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 y esa era una frase de Kiko. Por eso hoy quiero compartirte su historia, ya que hoy en día todavía vive, pero tuvo problemas cuando salió de la televisión de El Chavo del Ocho. ¿Por qué? Porque ya no pudo trabajar en México con el mismo personaje, entonces se tuvo que ir a otros países para poder llevar a cabo el mismo personaje, solamente le cambió la vestimenta. En vez de la vestimenta que tenía, le puso otros colores. Y es así como Carlos Villagrán Eslava nació en Querétaro el 12 de enero de 1944. Es un actor y humorista mexicano conocido internacionalmente por interpretar a Kiko en la serie mexicana El Chavo del Ocho. También formó parte del elenco de humoristas del programa Radio Rochela de la cadena venezolana Radio Caracas Televisión, en la cual también produjo y escribió 4 programas. Aquí te estoy compartiendo la historia de Carlos Villagrán. Aquí dice que nació en Querétaro el 12 de enero de 1944 y es un actor y humorista mexicano, conocido internacionalmente por interpretar a Kiko, el Chavo del Ocho, y también trabajó en Radio Rochela en Venezuela, ya que después de irse de México, de irse del Chavo del Ocho, ¿por qué? Porque en ese tiempo Kiko habló con Chespirito. Dijo que allá le estaban ofreciendo un sueldo de $10,000 y que quería darse la oportunidad, ya que aquí en México no ya ganaban ni 600 ni los $1,000. Y entonces el chavo Roberto Gómez Bolaño le dijo que si era lo mejor, que se diera la oportunidad, pero que no usara el personaje de Kiko. El 12 de enero del 2010 anunció que debido a su avanzada edad dejaré de interpretar su personaje Kiko. El 11 de mayo del 2013 vistió por última vez el traje de su personaje en Brasil. El 8 de agosto del 2014 anunció su regreso a los escenarios en Brasil como Kiko en conmemoración a los 30 años de la primera emisión de la serie del Chavo del Ocho en ese país. El 1 de junio del 2018 anunció que definitivamente dejaría de interpretar su personaje Kiko para trabajar en otros proyectos. Aquí vemos cómo el 12 de enero del 2010 anuncia su que debido a su edad avanzada iba a dejar de interpretar a su personaje Kiko. El 11 de mayo del 2013 se vistió por última vez con el traje de su personaje en Brasil el 8 de agosto del 2014.
pero después anunció que regresaría para conmemorar los 30 años de la primera emisión de la serie del Chavo del Ocho en ese país. Y el 1 de junio del 2018 decidió definitivamente que iba a colgar los tenis. Decidió que ya no daría vida a ese personaje, ya que tenía otros proyectos en los cuales iba a trabajar. En 2013 fue designado embajador en Porto Alegre, una de las 12 sedes del Mundial de Brasil. 2014, en enero del 2023, Villagrán anunció públicamente, tras más de 50 años, que dejaría definitivamente de interpretar a su personaje Kiko. Aquí vemos cómo él es embajador en Porto Alegre, en Brasil, ya que en el Mundial de Brasil del 2014, en enero del 2023, anunció que tras más de 50 años dejaría de interpretar a su personaje Kiko, ya que ha pasado el tiempo y hoy en día se le considera que Kiko más o menos, si nació en el 44, para el 2004 son 60, 2014 son 74, tiene más o menos 84 años hoy en día, se podría decir. Y por eso hoy te estoy compartiendo esta historia. La historia que dio vida al personaje de Kiko. La historia que lo inmortalizó. Ya que después de salir del Chavo del Ocho, Kiko hizo más programas en los cuales no pudo triunfar. Ya que a lo largo de su historia, entonces Kiko no pudo llevar a cabo ese triunfo el cual él había anunciado, y por eso hoy en día te estoy compartiendo su historia de él, porque él fue el primer personaje que salió de la serie del Chavo del Ocho. Después le siguió Don Ramón, y el mismo Kiko cuenta que después se salió Segoviano y después se salió otro personaje. Pero después de haberse salido esos cuatro, el Chavo del Ocho bajó su rating y ya no pudo más. Entonces decidieron en Televisa y Roberto Gómez Bolaños cancelar al personaje. Sus primeros años fue el segundo de 4 hermanos. Sus padres fueron Carlos Villagrán Chávez y Eva Adela Eslava, quienes provenían de una familia de escasos recursos. Pero a pesar de ello lograron mantener su hogar con 4 hijos. Su padre trabajó como fotógrafo de las Alamedas con una cámara 5x7 y Villagrán, hijo, lo acompañaba combinando sus estudios con el trabajo para poder sacar adelante su familia. Debido a esto, Carlos estuvo hasta su segundo grado de secundaria. En 1967, Carlos obtuvo su primer trabajo como reportero gráfico del periódico El Heraldo de México, cubriendo los Juegos Olímpicos de México de 1968. Sin embargo, aprovechando su credencial de fotógrafo de prensa, en 1968 comenzó a frecuentar las instalaciones de Telesistemas Mexicano, propietaria de los canales 2, 4 y 5. Aquí vemos cómo Kiko era de una familia de escasos recursos. Él llama a una familia pobre que algunas veces batallaban para comer, que algunas veces batallaban para los regalos, pero su padre era fotógrafo y fotografiaba a todas las personas que iban a las alamedas. Entonces después iba a sus casas y les vendía la fotografía. Se dice que años después Kiko también se hizo fotógrafo y después, en 1967, él obtuvo su primer trabajo como reportero gráfico, ya que en los Juegos Olímpicos de México de 1968, él, como tenía una credencial, podía entrar a la empresa Telesistemas Mexicano
ya que esa contaba con el canal 2, 4 y 5, que hoy en día es Televisa. En dichas visitas Carlos se fue adentrando a otro ambiente, el cual sería su verdadera vocación, la comicidad y la actuación. Él mismo pedía trabajos a productores y cómicos de la época, como es el caso de Capulina o los Polivoces. Ellos le daban trabajo como un extra en sus programas, siempre actuando pero nunca hablando. También formó parte del elenco del programa Bartolo de Enrique Guzmán, cuyas apariciones eran de diversos papeles como banquero, representante artístico, gángster, policía, etc. Ese mismo año muchos actores emigraron a Televisión Independiente de México, Canal 8. Carlos estuvo entre ese grupo. Pronto surgió el primer personaje que le daría popularidad, Pirolo, dentro del programa El Club de los Millonarios de 1968. Luego de participar en el Club de los Millonarios, Carlos se unió a Rubén Aguirre, un actor, director y productor recién llegado de Monterrey, Nuevo León, quien comenzó en Canal 8 un programa llamado El Club del Chori, un programa de comedia en el que Villagrán interpretaba a una viejita llamada Lola Mento. Aquí vemos cómo él empieza a involucrarse, ya que en dichas visitas él se fue adestrando al ambiente, ya que cuando vio cómo participaban, cuando vio cómo hacían las novelas, cómo hacían los programas, entonces a él le llamó la actuación de la comicidad y de la actuación. Y fue así como le pidió trabajo a Capulina y a los Polivoces. Ellos le daban trabajo como un extra, pero no hablaba en esos programas. Así fue como Kiko Carlos Villagrán se fue adentrando a la televisión, pero después inicia Televisión Independiente de México en el Canal 8 y allí muchos de los actores, muchos de los comediantes se fueron a esa televisora, ya que él daría popularidad a Pirolo, el primer personaje que interpretó en 1968. Sin embargo, no fue Pirolo el papel que marcó su carrera en 1970. Chespirito Roberto Gómez Bolaños realizó una fiesta en su casa donde invitó a todos los que trabajaban con él. En ese momento su amigo Rubén Aguirre llegó a Villagrán a esta fiesta. Como un invitado en esta fiesta, Carlos interpretó un pequeño sketch cómico junto con Rubén Aguirre. La creatividad de ambos más el ingenio, caracterización y naturalidad. Aquí vemos cómo inicia y cómo conoce a Carlos, cómo conoce Carlos Villagrán a Roberto Gómez Bolaños, ya que Pirolo no fue el papel que marcó su carrera. Entonces Chespirito hizo una fiesta en su casa en 1970, a lo cual invitó a Rubén Aguirre. Entonces allí Kiko empezó hacer un sketch cómico y entonces la creatividad más el ingenio y la caracterización y naturalidad hicieron que Chespirito quedara impresionado. Días más tarde Chespirito llamó a Villagrán para que formara parte del elenco en el segmento de los supergenios de la Mesa Cuadrada, dentro del programa Sábados de la Fortuna y después en el antiguo programa Chespirito para 1973. Cuando se canceló dicho programa, él continuó trabajando para Chespirito en El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. En la serie El Chavo del Ocho, Villagrán interpretó el papel que le daría fama mundial. Kiko, un niño mimado vestido de marinero, con los cachetes inflados y cuyas frases favoritas eran: no me simpatizas, me doy. Ah, ya cállate, 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 que me desesperas. ¿Qué cosas, no? ¿Qué me habrá querido decir? Y chusma, chusma, en el Chapulín Colorado trabajó haciendo diversos papeles, como por ejemplo encarnando el personaje de Cuajinais,
así como en ocasiones siendo llamado por su verdadero nombre Carlos. Aquí vemos cómo hicieron impresionar a Chespirito. Y después, días más tarde, entonces él lo llamó para que se uniera a los supergenios de la Mesa Cuadrada, que fue uno de los primeros programas que hizo Roberto Gómez Bolaños. Después, Chespirito en 1973 y después El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Entonces allí Carlos Villagrán interpretó a un niño mimado, a un niño vestido de marinero, con los cachetes inflados, y cuyas frases decía: no me simpatizas. Si tú has visto El Chavo del Ocho alguna vez, te vas a dar cuenta que todas estas frases son de Kiko. Ah, ya cállate, 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 que me desesperas. Qué cosas, ¿no? ¿Qué me habrá querido decir? Y todas esas frases lo hicieron famoso, lo empezaron a hacer famoso a Kiko. Después en El Chavo del Ocho interpretó al personaje Cuajinais y en ocasiones su mismo nombre. Kiko, luego llamado Kiko por problemas legales con Roberto Gómez Bolaños, Chespirito representa a un niño vestido de marinero de 9 años, mimado, envidioso y grosero con sus amigos, pero con un gran corazón cuando la ocasión lo amerita. Aquí vemos cómo él, después de irse del programa Chespirito con Roberto Gómez Bolaños, hizo Kiko, pero con K de kilo, ya que él interpretó a ese niño vestido de marinero de 9 años, mimado, grosero, pero algunas veces tenía un gran corazón. Su verdadero nombre es Federico, pero él se ponía muy triste cuando su madre lo llamaba por ese nombre, ya que él era el nombre de su difunto padre y significaba que ella estaba muy enojada con él. Como la mayoría de personajes creados por Roberto Gómez, se caracteriza por su torpeza e ingenuidad, el hijo único de doña Florinda Mesa, y perdió a su padre, don Federico, también interpretado por Villagrán, un marino que murió junto con el resto de la tripulación cuando su barco se hundió en alta mar. A veces Kiko bromeaba con que su padre fue comido por un tiburón, por eso dice que su padre descansa en pez, y de un colapso que una ballena le dio. Aquí vemos cómo su verdadero nombre de Kiko era Federico, y era un nombre tan feo que mejor le gustaba que le llamaran Kiko, ya que su papá se fue comido por unos tiburones y en una tripulación, en un barco se hundió en alta mar. Y entonces Kiko siempre bromeaba que en paz descanse su papá, ya que él interpretaba a los dos personajes. La parte cómica que le impregnó a su personaje es la cantidad de gestos y expresiones curiosas propias que le valieron un lugar muy destacado en el programa. Aquí, en otra entrevista, Kiko cuenta que cuando su tío llegaba, entonces su papá rápidamente le llamaba para que hiciera inflar a los cachetes, para que hiciera caras, y Kiko no le gustaba. Él dice que rompió varios espejos porque no le gustaba lo que hacía su papá, sin darse cuenta que años más tarde sería lo que lo llevaría a la cima. La polémica salida de Kiko, de todos los actores que renunciaron, la renuncia de Villagrán fue la más polémica y nunca esclarecida. En su totalidad, las versiones de la salida de Carlos Villagrán del programa son muchas, entre las que se dice que en una pudo haber sido celos profesionales de parte de Roberto Gómez Bolaños, ya que en su momento el personaje Kiko llegó a ser más popular que el propio Chavo. Otras versiones indican que Carlos Villagrán y Florinda Mesa eran pareja en los inicios del show, hasta que Bolaño logró la ruptura de la pareja y ocupar el lugar de Villagrán en la relación. Si bien según Villagrán fue
Florinda, quien en realidad estaba enamorada de él, pero no fueron pareja en sentido literal. Ni a Villagrán le interesó serlo, siendo Chespirito de quien buscó consejos y quien le pidió que explicara a Florinda que no quería una relación con ella. Aquí se cuentan dos versiones. Una de las versiones que cuenta Kiko en una entrevista dice que cuando llegaron a Chile todos gritaban Kiko, 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 todos los niños gritaban Kiko y desde allí Roberto Gómez Bolaños tuvo celos de él. Otra de las versiones se cuenta que él anduvo con Florinda Mesa antes de Chespirito andar con ella, ya que Roberto Gómez Bolaños quería con ella y entonces fue parte de los celos de Chespirito de Roberto Gómez Bolaños. Entrevistas realizadas al mismo Villagrán, Rubén Aguirre y Roberto Gómez Bolaños revelan que tras el último capítulo donde apareció Kiko en El Chavo todavía no es hora de clases. Carlos recibió una oferta de trabajo en Venezuela donde le pagaban 10 veces más que en Televisa. Al consultarlo con Chespirito, este le dijo que no había ningún problema, pero según Villagrán, Bolaños le pidió que no usara el personaje Kiko, ya que el personaje era de su autoría. Por su parte, Bolaños señala en el programa de televisión Conversaciones con David Estrada que Villagrán no solo le había pedido permiso para usar el personaje de Kiko, sino que él se lo había permitido, aunque le dijo que no usara solo el personaje de Kiko y quisiera muchas cosas, así como no lo hiciera todo con los cachetes, porque el público se sentiría hostigado. Aquí vemos cómo Kiko le pide permiso a Roberto Gómez Bolaños para usar el personaje, porque en Venezuela le estaban ofreciendo 10 veces más. Lo que te comentaba al principio, que allá le estaban ofreciendo $10,000 por semana y aquí solamente le pagaban $1,000. Entonces Roberto Gómez Bolaño le dijo que sí podía usar el personaje, pero que no usara de Kiko. Y es entonces como se metieron en problemas Kiko, Roberto Gómez Bolaños. ¿Por qué? Porque el personaje era de Roberto Gómez Bolaños. Y entonces si Kiko lo usaba, entonces el público se iba a sentir hostigado. El mismo Bolaños señala que Emilio Azcárraga, mismo presidente de Televisa, lo llamó en una ocasión para hablarle de la intención de Villagrán de hacer una serie sobre Kiko y para saber si él le daba la autorización para ello. Algo que no solo aceptó, sino que señaló que él no quería cobrar nada por los derechos del personaje y que era suficiente con que en los créditos de las series y películas en las cuales Villagrán interpretaba a Kiko se expusiera a un agradecimiento a Bolaños por haberle permitido hacer uso del personaje. Sin embargo, Villagrán se negó a ello, señalando que el personaje era suyo y ya que él fue quien había creado los caracteres peculiares del personaje, sus mofletes, su llanto, expresiones tales como el cállate, cállate, que me desesperas, o chusma, chusma, así como la elección de la vestimenta del personaje. A pesar de que Bolaños fue el creador original del mismo, esto ocasionó una disputa por el uso del personaje. Por su parte, Villagrán señala que Azcárraga lo llamó a su despacho y le solicitó que le hiciera un proyecto para otro programa, estando él como protagonista principal, pero supervisado por Roberto Gómez Bolaños. Villagrán intentó explicar las diferencias que existían entre él y Chespirito, pero Azcárraga se concretó a preguntarle si le interesaba o no la propuesta. Villagrán se negó y tal cosa ocasionó que Azcárraga se molestara y ordenara de inmediato el veto del actor a nivel continental, advirtiendo a las televisoras de América Latina y habla hispana que si llegaba a darle trabajo Villagrán, a él les dejaría de surtir emisiones importantes como El Chavo del Ocho y la telenovela que en ese entonces se producían.
Aquí vemos cómo el mismo Kiko, Carlos Villagrán, fue con Milmo, que era el hijo del dueño de Televisa que se quedó al cargo y le pidió hacer un programa con Kiko, pero este le llamó a Roberto Gómez Bolaños y le dijo que no. Entonces mismo le propuso que hicieran programa pero supervisado por Roberto Gómez Bolaños, pero le dijo que tenían diferencias, entonces no aceptó y Kiko fue vetado de la televisión mexicana. Y no solamente de la televisión mexicana, sino a nivel Latinoamérica. Entonces cuenta Kiko en una historia que él duró un año sin trabajo, ya que una vez le llamó el gobierno para hacer el personaje de Kiko, pero Televisa le dijo que no podía hacerlo, ya que estaba vetado de Televisa. Bueno, Telesistemas, que se convirtió en Televisa años después. Permanecía en Venezuela desde el año 1981 hasta 1986. Luego de intentar otros proyectos cómicos en otros países, Villagrán se fue a Venezuela en 1981, donde produjo 3 programas para Radio Caracas Televisión, donde trabajó con los humoristas venezolanos Honorio Torrealba y Emilio Lovera, canal que transmitió en ese país los episodios del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado 1975, 1979, 1989, 1993. El primero de estos programas fue El Niño de Papel 1981-1982, que logró mantenerse al aire solo unos pocos meses luego de la cancelación del anterior. En 1982 hizo la serie Federico 1983-1984, que fue la más exitosa de su carrera en solitario. Su primera temporada contó con la actuación de Ramón Valdés. La personificación de Villagrán en este programa estaba basada en su conocido personaje de Kiko en El Chavo del Ocho, y la trama era una especie de parodia de dicha serie. La segunda temporada y final fue rebautizada como Las Nuevas Aventuras de Federico, 1984-1985. Además de la producción de estas comedias para la televisión venezolana, también fue director de todas ellas y escritor de Federico, pero aquí no tuvo el éxito que tuvo en El Chavo del Ocho. Y es por eso que años más tarde Kiko regresó a México. Se dice que su programa más famoso allí fue Federico de 1983-1984. Después le cambió el nombre a Las Aventuras de Federico. Y todas ellas fueron escritas por él y él fue el director. En la primera temporada trabajó Ramón Valdés con él, pero como no tuvo éxito, se regresó a México. Villagrán también fue durante unos meses parte del elenco de humoristas del exitoso programa Radio Rochela, también de RCTV. Posteriormente fue protagonista de un espacio televisivo infantil en vivo llamado El Circo de Monsieur Cachetón. El actor interpretaba a Monsieur Cachetón, el dueño de un circo. Este programa era una especie de reminiscencia del programa de Bozo, con una gran interacción con el auditorio y llamadas telefónicas de televidentes. Fue emitido por varias cadenas latinoamericanas independientes a partir de 1985 y lo mantuvo de gira por el continente. Su tercera y última serie fue Kiko Botones, 1986. Entre otros, estos programas fueron recibidos tibiamente por la audiencia, fueron exportados a otros países, entre ellos México, donde fue emitido por la antigua cadena de televisión estatal Imevisión, hoy llamada TV Azteca.
sin mucha resonancia de índice de audiencia. Regresó a México en 1987. Luego de su experiencia en Venezuela, tuvo una aventura en el exterior. El actor regresó con su personaje a México en 1987, donde logró un contrato con la pequeña televisora Telerrey para realizar un nuevo proyecto de comedia denominado A que Kiko. En 1988, en un principio contó una vez más con la presencia de Ramón Valdés, siendo sustituido posteriormente por el actor Sergio Ramos el Comanche, pues la sustitución de Ramón Valdés se dio a causa de su ya avanzado estado de salud, en peligro de muerte por su cáncer de estómago. Sin embargo, la serie se canceló abruptamente con solo unos meses al aire, posiblemente debido a la escasa audiencia que logró. Aquí vemos cómo Carlos Villagrán fracasó una y otra vez. En su segundo programa, que estaba trabajando con él don Ramón Valdés, pero debido a su enfermedad, entonces lo tuvo que suplir el Comanche, pero debido a las bajas audiencias fue cancelado meses más tarde. La reconciliación el 1 de abril del 2000, durante un especial del Chavo del Ocho que Televisa organizó como un homenaje a Gómez Bolaños por su larga trayectoria, se logró una supuesta reconciliación entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños. Esta también fue la primera ocasión que se volvieron a ver tras 22 años de alejamiento. La ocasión no fue muy agradable y entrañable para todos los presentes en el evento, entre ellos todos los actores que fueron parte del elenco de Gómez Bolaños a lo largo de diferentes programas, menos Ramón Valdés, fallecido en 1988, Angeline Fernández y Raúl Padilla, fallecidos en 1994, y Horacio Gómez Bolaños, fallecido en 1999, a quienes también se les recordó y rindió homenaje. Sin embargo, con el tiempo se demostró que esa supuesta reconciliación fue básicamente un recurso publicitario. Aquí vemos cómo hay una reconciliación para darle homenaje a Roberto Gómez Bolaños, pero solamente lo usaron para darle publicidad al evento. Roberto Gómez Bolaños estableció batallas legales con los antiguos actores del Chavo del Ocho para evitar que usaran los personajes del programa sin su consentimiento. Esta fue una de las razones por las que Villagrán mudó a Argentina, donde puede usar libremente el personaje de Kiko, ya que Chespirito no tenía poder de derechos de autor en Argentina y el nombre está registrado en México como Kiko. Mientras que Carlos Villagrán lo registró como Kiko, no se tuvo constancia de reconciliación real, ni de acercamiento entre Gómez Bolaños y Villagrán, ni tampoco con María Antonieta de las Nieves, con quien también mantuvo una lucha legal por el uso del personaje La Chilindrina. El contacto de amistad fue solo con algunos miembros sobrevivientes del elenco, tales como Edgar Vivar y Rubén Aguirre. Aquí vemos cómo Roberto Gómez Bolaños demandó sus derechos, y ya que Kiko no podría usar el personaje en México, ya que el único lado donde él podía usarlo fue en Argentina, ya que le cambió las letras de Kiko de queso, la K de queso le puso K de kilo, y así fue como él hizo uso del personaje. Tras confirmar el fallecimiento de Gómez Bolaños, ocurrido el 28 de noviembre del 2014, Villagrán entregó un mensaje en su página de Facebook lamentando el suceso. Días después llegó hasta el velorio de Chespirito en México, donde pudo abrazar y entregar el pésame a Florinda Mesa, dejando atrás años de disputas, a pesar de que para entonces ya se había retirado de interpretar a su personaje más emblemático. Como un homenaje en los eventos luctuosos, Villagrán
vistió nuevamente a Kiko. Aquí vemos cómo cuando fallece Roberto Gómez Bolaños, entonces Kiko manda un mensaje en Facebook y fue al velorio de Roberto Gómez Bolaños, dejando atrás todos los años de disputas y se vistió con su personaje más emblemático de Kiko. Participaciones en concursos. En 2014 Villagrán es invitado al programa de concursos venezolano La Guerra de los Sexos, animado por Viviana Givelli y Daniela Sarcos, donde concursa como su personaje célebre del Chavo del Ocho, en diferentes gincanas como el Striptease Intelectual, la Cámara de la Tortura, Las Chismosos y entre otras gincanas. Al final del programa terminando ganando el equipo masculino, dándole la victoria a Kiko. Carlos Villagrán. Para el 2005 Villagrán vuelve a concursar como Kiko, participando en las gincanas El Piso Fantasma, El Sofá Loco, Los Forzudos y otras más, aunque esta vez termina ganando el equipo femenino al final del programa. Vida personal y actualidad. Carlos Villagrán vivió de forma itinerante en diversas ciudades del continente, entre ellas México DF, Caracas, Buenos Aires, Santiago, California y Miami. Motivado por su trabajo humorístico, su última residencia se encuentra en el barrio de Palermo, Soho de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde Kiko es popular. Se casó 3 veces y es padre de 6 hijos: Paulo, Silvia, Samantha, Exxon, Gustavo y Vanessa. Por varias décadas, en especial entre los años 80 y 90, por Latinoamérica con varios circos que lo apoyaron. Carlos Villagrán nunca fue dueño de algún circo. En mayo del 2013 hizo sus últimas presentaciones con su típico personaje en Brasil, que culminaron en Río de Janeiro el 11 de mayo frente a unas 1000 personas. Según sus propias palabras, quien les habla ahora es Carlos Villagrán. Hace 30 años estamos juntos, pero llega un momento en el que tenemos que parar. Me despido de ustedes aquí en Río de Janeiro. Esta es mi última presentación. Aquí vemos como en el 2013, entonces Kiko en Río de Janeiro, el 11 de mayo, frente a 1000 personas, se retira. Les dice que muchas gracias y que siempre han estado juntos. Pero como siempre tiene un principio y tiene un final, es momento de parar. E incluso cuenta una historia, Kiko, en donde se enamoró de una persona por Facebook. Esta persona que hoy en día es su pareja, que empezó y que le dijo que le saludaba a Carlos Villagrán, Eslava. Entonces una amiga le dijo que era Kiko. Entonces dice ella que empezó a investigar y pensó que Kiko tenía como unos 80 años. Y de allí nació una relación que Chespirito tuvo con esta persona por Facebook. En 2017 se anuncia la película brasileña Cómo se tornar o pior, alumno da escuela. En traducción literal, cómo convertirse en el peor alumno de la escuela. Su lanzamiento fue en octubre y con Carlos Villagrán en el papel de, además, el director de la escuela y antagonista de la película. El largometraje es basado en el libro homónimo del humorista y presentador brasileño Danilo Gentili. Aquí vemos cómo él hace una película en Brasil, ya que Kiko es un personaje muy querido allá, al igual que lo fue Don Ramón, en paz descanse. Por eso hoy te estoy compartiendo esta historia de Kiko. Espero agregarte valor. Su filmografía: 2014, Cantar Villancico, el mismo. 2012, Mis sueños bailar. 2001, 2004, 2005, La guerra de los sexos.
1984, 1987 Radio Rochela, 1987, 1988 Ake Kiko, 1986 Kiko Botones, 1985 el Circo de Monsieur Cachetón, 1984, 1985 Las Nuevas Aventuras de Federico, 1982, 1983 Federico, 1981, 82 El niño de papel, 1973, 1978 El Chapulín Colorado, 1972, 1978 El Chavo del Ocho, 1970, 1973 Chespirito, 1968 El Club de Chori, 1965 El Club de los Millonarios Pirolo. En el cine participó en el 2017 Cómo se toma o peor alumno de escuela, 1979 El Chanfle, 1978 La Hora del Jaguar, 1975 El Infierno tan temido. El permiso que Bolaños dijo haberle dado a Villagrán para que hiciera uso de su personaje coincide con el hecho de que también permitió a otros actores del Chavo usar a sus personajes de formas que sus problemas con María Antonieta de las Nieves solo surgieron a principios del siglo XXI cuando la actriz puso la Chilindrina a su nombre, a pesar de que había usado el personaje en circos a lo largo de los noventas. Incluso Rubén Aguirre, quien siempre se llevó bien con Bolaños, entre los personajes que interpretó en los circos destacó el del profesor Girafales, ya que era su personaje más popular. La Chilindrina, que también tuvo problemas con el Chavo por su personaje y que años después la patente venció, entonces la Chilindrina patentó el personaje. No está del todo claro si Villagrán llegó a demandar a Bolaños, aunque Bolaños menciona que Villagrán lo demandó y que la demanda fue ganada por dicho guionista. Villagrán señala que nunca lo demandó, ya que sus programas de televisión no fueron exitosos y tampoco sus participaciones en circos le permitieron ganar mucho dinero, por lo que no tenía la capacidad adquisitiva suficiente como para hacer frente a Bolaños en un juicio. Aquí vemos cómo se dijo que Kiko había demandado a Roberto Gómez Bolaños, pero Kiko lo desmintió, ya que el dinero que él ganó no fue suficiente para poder enfrentarse a Roberto Gómez Bolaños. Incluso Kiko cuenta, Carlos Villagrán cuenta que lo invitaron a hacer algunas inversiones donde fue estafado con todo su dinero. Por eso hoy te quise compartir la historia de Carlos Villagrán. Espero haberte agregado valor. Espero que esta biografía sea de tu agrado. Te saluda tu amigo Jesús Monsiváis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde te encuentres.